El amanecer doraba las arenas del desierto. Las tiendas del campamento israelita reposaban en silencio, mientras el monte Sinaí se alzaba imponente ante ellos, cubierto aún por una ligera neblina. En medio de aquel paisaje agreste, se respiraba algo distinto. No era un día cualquiera. Aquel sería el día en que Dios sellaría su pacto con el pueblo que había rescatado de la esclavitud. Desde la cumbre del monte, Moisés descendía lentamente. Su rostro, sereno pero encendido por la gloria de haber hablado con Dios, reflejaba el peso y la grandeza de lo que estaba a punto de suceder. En sus manos llevaba el libro del pacto, donde había escrito cuidadosamente todas las palabras que el Señor le había revelado. Días antes, el pueblo había escuchado los 10 mandamientos retumbar desde el monte cubierto de fuego y humo. Habían temblado ante la voz del Altísimo y habían pedido a Moisés que fuera él quien hablara en su lugar. Ahora Dios había dado instrucciones más específicas, leyes sobre la justicia, la adoración y la convivencia. Era el código de una nación que nacía bajo la guía del cielo. Moisés reunió a todo el pueblo al pie del monte. Miles de rostros expectantes miraban al hombre que los había guiado desde Egipto. Él levantó la voz y leyó las palabras del Señor, desde el primero hasta el último mandamiento. Les habló de cómo debían vivir, cómo tratar al prójimo, cómo honrar a Dios en cada acto de su vida. Cuando terminó de leer, el silencio se apoderó del campamento. Y entonces, como un solo corazón, el pueblo respondió con fuerza: «Haremos todo lo que Jehová ha dicho». Fue una declaración poderosa, un acto de fe y obediencia. En ese momento, Israel aceptaba libremente la alianza con su Creador. No era un contrato entre iguales, sino un compromiso de amor. Dios los había rescatado con poder, y ellos, agradecidos, prometían vivir bajo su voluntad. A la mañana siguiente, Moisés se levantó muy temprano. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y construyó un altar al pie del monte Sinaí. Luego, mandó a unos jóvenes del pueblo que ofrecieran sacrificios de comunión. Era el símbolo de un acuerdo solemne, una ofrenda de paz entre Dios y su pueblo. El humo de los sacrificios subía hacia el cielo, mezclándose con el aire del desierto. Moisés recogió la mitad de la sangre y la vertió sobre el altar, la parte que representaba a Dios. La otra mitad la colocó en tazones. Después, tomó nuevamente el libro del pacto y lo leyó en voz alta, palabra por palabra. Nadie podía decir que ignoraba el compromiso. Y por segunda vez, con una sola voz, el pueblo respondió: «Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos». Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, diciendo: «He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas». En ese gesto se selló la alianza más importante de la historia de Israel. La sangre, símbolo de vida, unía al pueblo con Dios. Era el sello de un compromiso eterno, una promesa de fidelidad y protección mutua. Desde ese instante, Israel ya no era solo un grupo de esclavos liberados, sino una nación santa, consagrada al Señor. Dios sería su guía, su protector, su Dios, y ellos serían su pueblo. Pero el pacto no terminó ahí. Dios quería enseñarles que esta relación no era solo una lista de reglas, sino una comunión viva. Por eso, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos fueron llamados a subir parte del monte. Lo que vivieron allí fue indescriptible. La Biblia dice que vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Era una visión celestial, una muestra del trono divino. Aquellos hombres que habían temido acercarse al fuego del Sinaí, ahora contemplaban la majestad de Dios, y comieron y bebieron en su presencia. Por un momento, el cielo tocó la tierra,
La comunión entre Dios y su pueblo se volvió tangible, real. No era solo obediencia, sino amistad, confianza, intimidad espiritual. Después de aquella experiencia, el Señor volvió a llamar a Moisés: «Sube al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles». Moisés obedeció sin vacilar. Dejó al pueblo al cuidado de Aarón y Hur, y junto a su fiel ayudante Josué, ascendió nuevamente por la montaña. El monte estaba cubierto por una nube espesa, símbolo de la gloria del Señor. Desde abajo, los israelitas podían ver el resplandor como un fuego consumidor en la cumbre. Era una imagen sobrecogedora, Dios descendiendo una vez más para habitar entre los hombres. Durante 6 días, Moisés esperó dentro de la nube. En el 7º, el Señor lo llamó, y él entró en la presencia divina. Permaneció allí 40 días y 40 noches. Durante ese tiempo, Dios le habló de cómo construir el tabernáculo, el lugar donde su presencia moraría entre el pueblo. Le mostró el diseño del arca del pacto, los candelabros, el altar del incienso, las vestiduras de los sacerdotes. Cada detalle tenía un significado. Nada era casual. El mensaje era claro. El Dios del universo no es un ser distante. Desea habitar entre su pueblo, caminar con ellos, ser parte de su historia. Mientras Moisés estaba en la montaña, el pueblo aprendía a esperar, a confiar. El pacto recién sellado debía ser puesto a prueba. La fe no se mide solo con palabras, sino con perseverancia. El pacto del Sinaí fue el fundamento de toda la relación entre Dios e Israel. Fue el día en que Dios les dijo: «Si escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos». Dios no los eligió por ser los más fuertes o los más sabios, sino por amor. Quería mostrar, a través de ellos, cómo es la vida de una nación guiada por la justicia divina. Sin embargo, este pacto también les recordaba que la bendición y la obediencia van de la mano. Dios no busca adoración vacía, sino corazones sinceros. Moisés comprendió esa verdad profundamente. El pacto no era una carga, sino un privilegio. Era la invitación de un Dios santo a vivir en comunión con Él. Y aunque el tiempo mostraría que Israel fallaría muchas veces en cumplir su parte, el amor de Dios permanecería fiel. Porque el propósito de aquel pacto no era la perfección humana, sino preparar el camino para un nuevo y definitivo pacto, sellado no con sangre de animales, sino con la sangre de su Hijo Jesucristo, cuando Jesús, siglos después, alzó la copa y dijo: «Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para el perdón de los pecados». Estaba recordando y renovando aquel primer pacto del Sinaí, pero ahora en una dimensión eterna y perfecta. El monte Sinaí fue testigo del primer paso, el compromiso de Dios con la humanidad. El monte del Calvario fue la consumación, el amor que nunca falla. El pacto sellado por Moisés nos enseña que Dios no busca solo obediencia, sino relación. Él quiere ser parte de nuestras vidas, guiar nuestras decisiones, caminar con nosotros. Así como el pueblo de Israel respondió: «Haremos todo lo que Jehová ha dicho». Hoy cada creyente está llamado a responder igual, no con miedo, sino con amor. El pacto de Dios no es una cadena, es una promesa de libertad. Nos invita a vivir bajo su cuidado, a confiar en su palabra y a experimentar la plenitud de su presencia. Moisés descendió del monte con las tablas de piedra en sus manos, escritas por el dedo mismo de Dios. En ellas estaba resumida la voluntad divina, el camino hacia una vida justa y bendecida. Ese día, el desierto se convirtió en santuario. Las arenas fueron testigo de un pacto que trascendería generaciones. Y las palabras de Moisés aún resuenan en el corazón de los que creen. «He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros».
Fue el inicio de una historia eterna, una promesa que se renueva cada día en quienes deciden vivir bajo la guía de Dios. Porque cada vez que un corazón dice, sí, Señor, el pacto se renueva, y el Dios del Sinaí vuelve a caminar con su pueblo. Si te gustó el video, déjame un like, compártelo con tus amistades, comenta qué te pareció y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias por ver.